Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En Paz Me Acostaré, producido por ministros de la palabra. Nuestro compromiso con usted los lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, a través del audio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora web. Y también puede vernos por medio de nuestra plataforma de Facebook, Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo, en la comodidad donde usted se encuentra en este momento. Esperamos bendecirle a través de una palabra del cielo que lo edifique, que lo anime, que lo motive, que lo haga ser un mejor cristiano y una mejor cristiana. Le saluda a su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy, como todos los lunes, estamos hablando de Jesús. Todos los lunes en este espacio hablamos de la persona más importante en su vida y en mi vida, y es la persona de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar el estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a orar. Una vez más te agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de llegar a muchas personas que han dispuesto su corazón para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que seamos un canal de bendición, un canal de edificación, que tu palabra expuesta sea sobre las sagradas escrituras, que sea voz del cielo, no palabra de hombre, no argumento humano, no sabiduría terrenal. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablemos de Jesús. Ese es el tema que estamos desarrollando en este espacio En Paz Me Acostaré. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Recuerde usted, hermano y hermana, que los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que hemos hecho para poder realizar ese estudio es una combinación de los 4 libros a través de una armonía. Y lo que hacemos es que creamos una relación cronológica de la vida de Cristo y la agrupamos en 250 grandes acontecimientos, desde las profecías mesiánicas de su venida, que aparecen registradas en el Antiguo Testamento, hasta el cumplimiento de ellas que aparecen en los Evangelios. Dentro de los acontecimientos vamos viendo parábolas, vamos viendo acontecimientos que sucedieron en el día de reposo. Vemos también milagros realizados por Jesús. En los Evangelios aparecen, si acaso, unos 37 milagros registrados. Sin embargo, el apóstol Juan nos dice al final del Evangelio, ya por el capítulo 20 y 21, que los milagros que hizo Jesús en su ministerio terrenal son tan incontables que no cabrían en todos los libros que existen en el mundo. Sin embargo, solo aparecen 37 más o menos milagros registrados, que los vamos desarrollando conforme avanzamos en el estudio. Hoy corresponde continuar con el acontecimiento número 61. Son 250, quiere decir que nos queda para rato este estudio de la palabra del Señor, y el acontecimiento 61 tiene que ver, recuerden ustedes que los discípulos se encuentran en entrenamiento. Jesús va a morir, él sabe que va a morir, le quedan menos de 18 meses, los herodianos se han puesto de acuerdo con los fariseos, enemigos acérrimos con un enemigo en común que es Jesús,
se están poniendo de acuerdo, han decidido que lo van a matar. A Jesús lo van a asesinar. Por eso es que Jesús entonces, al ser el hombre del momento, al estar en lo más y mejor de su popularidad, él entiende que el ministerio terrenal tiene que pasar a otras personas que lo van a continuar hasta su segunda venida. Y por eso es que Jesús nombra, de una serie de discípulos con los que cuenta, nombra a 12 de ellos y los empieza a entrenar. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es un entrenamiento que Jesús hace para esos 12 muchachos, donde va a abordar una veintena de temas muy importantes y pertinentes que tienen que desarrollarse en todo su ministerio del apostolado cuando Jesús ascienda. Pero lo interesante es que este discurso o ese entrenamiento riguroso se da en la cima de un monte, por eso es que se conoce como el Sermón de la Montaña. Ahora, si bien es cierto el entrenamiento era solo para 12 muchachos, había una gran multitud en los alrededores del monte escuchando a Jesús, y por tanto aquello que era solo para 12 se convirtió en una gran enseñanza y predicación para todas las multitudes. Mateo 5, 6 y 7 hoy en día sigue siendo pertinente para usted y también para mí. Por eso es que continuamos en el acontecimiento 61 con ese entrenamiento, y ahora de lo que Jesús les está hablando es acerca del dinero. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, Jesús está hablando acerca del dinero. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el herrumbre, dice, no la corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Qué interesante que hay una directriz de Jesús donde dice: no se hagan tesoros en la tierra. No vale la pena desgastarnos, rasgarnos las vestiduras por acumular dinero, por acumular bienes, por acumular activos, porque todo eso, hermano y hermana, es tan temporal, todo eso es tan natural, que hoy lo tenemos y mañana no lo tenemos. A como no lo tenemos en ese momento, mañana lo podemos tener. Entonces lo que Jesús dice es que nosotros deberíamos más bien adquirir activos en el cielo, invertir en el reino donde ni la polilla ni el herrumbre lo dañan, donde los ladrones no van a ir a meterse a robar. Hoy todo el mundo quiere el dinero de los demás, pero Jesús dice que nosotros más bien invirtamos en el cielo y que no estemos tan apegados a una cuenta bancaria, a una propiedad, a una herencia, porque el problema es el amor al dinero, como lo vamos a ver ahora más adelante. Pero algo que me llama la atención se encuentra en el versículo 21, uno de los versículos que tengo de preferencia, y es el que dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde te sientes más a gusto, donde te sientes más animado, donde te sientes feliz y contento, ahí está tu corazón. Yo le voy a revelar un secreto personal mío en esta noche. Sabe de las cosas que a mí más me agrada y donde yo me siento muy a gusto, muy contento y muy feliz. Y eso es cuando estoy estudiando la palabra del Señor. Hemos tenido la bendición y el privilegio de tener muchos años, ya 4 décadas, de estar inmersos en la palabra del Señor. Hermano y hermano, nos sigue aprendiendo todos los días, y por eso es que yo estoy de acuerdo con Jesús, porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Donde está aquello que me encanta, que me apasiona, que me gusta, ahí voy a estar. Si lo que me gusta son los vicios, si los pecados es lo que a mí me llena, mi corazón estará en ese lugar. Si las malas amistades es lo que a mí me hace feliz, mi corazón va a estar con esas malas amistades, porque el corazón es el que nos empuja a aquellos lugares donde nosotros queremos estar. Por eso es que es muy importante esa observación que Jesús hace. Si es el dinero lo que a mí me motiva, me anima, tener, poseer, adquirir, entonces mi corazón va a estar enfocado
precisamente en el dinero. Sin embargo, Jesús me dice que si yo estoy enfocado en el reino de los cielos, en invertir en la gloria venidera, entonces mi corazón se va a trasladar hacia ese lugar, y eso es lo que Jesús aspira que usted y yo hagamos. Por eso es que nuestra intención, hermano y hermana, debería ser buscar el cumplimiento de los propósitos de Dios, que es en todo lo que nosotros hagamos, que siempre estemos cumpliendo sus propósitos. Y algo que Jesús prohíbe, y es muy importante que lo hablemos, porque ese es un problema que existe en el cristianismo. Hay muchos hermanos que son muy materialistas, y ese materialismo lo que produce es un egoísmo extravagante que ata a las personas. Recuérdese aquel joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Jesús dijo, bueno, ¿estás cumpliendo esos mandamientos? Sí, todos los he cumplido. Jesús le dice, ok, perfecto, vamos bien. Ahora, coja todo su dinero, todos los activos que posee, y los vende. Y lo que haga de dinero con esa venta, repártalo a los pobres. Ahí fue donde el joven rico se sintió muy apesadumbrado, y definitivamente no lo hace porque sus riquezas lo tenían totalmente atado. Ahí es donde el mismo apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, le dice, capítulo 6, versículo 17, Pablo también le da una serie de recomendaciones a Timoteo. Es un joven pastor que está a cargo de la iglesia de Éfeso, y las dos cartas de Timoteo son las últimas instrucciones de Pablo, que también son importantes para usted y para mí. Y el apóstol le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermano y hermana, estoy leyendo la palabra del Señor, aquí no estoy inventando nada. Si no tiene tiempo de buscar el pasaje que le estoy mencionando, después de las 9 de la noche usted puede revisar nuestra carpeta de videos, buscar ese mensaje, y con toda la calma del mundo buscar los pasajes que estamos mencionando. Estoy leyendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Las riquezas, dice Pablo, son inciertas. Si no, dice, pongamos la esperanza en el Dios vivo, que es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, mi esperanza está en lo que tengo, o mi esperanza está en aquel que me suple lo que yo necesito. Esa es la gran diferencia entre un hijo o hija de Dios y el que no lo es. Muchas personas tienen cifrada su esperanza en los activos que poseen, en los vehículos que tienen, en la profesión, en el salario que están devengando. Pero hermano y hermana, su vida, mi vida, es tan vulnerable. La Biblia dice que somos como tamo que arrebata el viento. Somos como la hierba, en la mañana crece y en la tarde se seca. No sabemos en qué momento vamos a partir. Y el problema es que el apóstol Pablo lo decía, nosotros venimos a ese mundo sin nada y nos iremos de ese mundo sin nada. Entonces, si creemos que son las riquezas las que nos van a hacer feliz, hermano y hermana, deberíamos hablar con más de un archimillonario, en los cuales darían todo lo que fuera por tener esa paz que en el Señor que usted posee. Así es que el tema del dinero es algo que está agobiando mucho ese mundo, y Jesús consideró pertinente hablarlo con sus muchachos. Los que somos hijos e hijas de Dios entendemos que Dios y lo que Dios nos da es todo lo que necesitamos. No ocupamos más de lo que Dios nos da. Dice Éxodo capítulo 23, 25. Si adoras solamente al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu bebida, y mantendrá alejadas de en medio de ti toda enfermedad. Aquí hay un mandamiento y hay una promesa. Si su servicio y mi servicio es para Dios, usted despreocúpese, porque Dios se va a encargar del resto de lo que usted necesita. Y no solo eso, Dios no solamente te va a suplir lo que te hace falta, también te va a dar una bendición adicional. Y aparte de lo que Él te da, también te va a alejar de algo, y es de cualquier enfermedad que venga sobre tu vida. Porque hermano y hermana, uno de los activos más importantes que tiene el ser humano es la salud. Usted puede tener todo el dinero del mundo, usted puede ser la persona más famosa de este planeta, pero si usted no tiene salud, hermano y hermana, no tiene absolutamente nada. Hay personas que darían todo su dinero por tener mi salud,
por tener su salud. Y esto es una bendición de Dios que nosotros no debemos de pasar por alto. En este tema del dinero, Jesús continúa hablando con sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, y empieza a hablar de la lámpara del cuerpo. Dice Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Vean qué interesante, hermano y hermana, o se es bueno o se es malo. No hay intermedios, no existen medios buenos ni medios malos. O se es bueno o se es malo. Y no porque yo lo diga o porque usted lo diga. Usted no puede determinar si yo soy una buena persona o no la soy. Yo no puedo decirle a usted si usted es bueno o si usted no es bueno, porque Dios es el único que puede justificarnos. Pero no existen medios buenos. Por eso es que una persona que tiene el ojo sano, según lo que Jesús está diciendo, es aquella persona que intenta servir a Dios. Pero una persona con el ojo malo siempre será una persona codiciosa, una persona miserable. Por eso es que la vida de uno estará llena de luz, de significado y de propósito, y la de la otra persona estará desprovista de cualquier significado. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Por qué? Porque todo, hermano y hermana, entra por la vista. Todo entra por los ojos. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús continúa con el tema del dinero. Porque, hermano y hermana, usted sabe que hoy muchas personas matan por dinero. Hoy hay grandes empresas criminales de cuello blanco y no de cuello blanco. Hay grandes redes de narcotráfico. En este mundo de maldad hay grandes corporaciones codiciosas, llenas de avaricia, tratando de quitarle a todos los demás lo que poseen por dejárselo. Y esto era algo que Jesús quería evitar que entrara en medio de su pueblo. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Hermano y hermana, aquí no hay que super espiritualizar. Aquí no hay que recibir una unción del cielo para entender lo que con sentido común y raciocinio que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí se puede entender. Es un asunto como un axioma, 1 más 1 son 2. Jesús dice, eso es muy fácil. Usted no puede tener dos jefes. Si usted trabaja en una compañía, usted no puede obedecer a un jefe y también a la misma vez a otro jefe. ¿Por qué? Porque vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con el otro. Vas a estimar más a uno, dice Jesús, o vas a menospreciar más al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Vean qué peligroso, porque muchas veces nuestras riquezas las equiparamos al mismo nivel de Dios. Y qué peligroso, porque no hay nada creado en este mundo que se pueda equiparar a Dios, ni el mismo Satanás. Usted no puede comparar a Satanás ni siquiera con Jesucristo. Usted tal vez a Satanás lo puede comparar con el ángel, tal vez con el arcángel, Miguel. Pero con Dios no puede comparar nada. Y qué peligroso cuando Jesús viene y nos dice que muchas veces nosotros ponemos a Dios de tú a tú con las riquezas. Es muy peligroso. Entonces no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Ahora, el dinero no es malo en sí. Aquí nadie está diciéndole a usted, la plata que usted tiene en el banco, deposítemela a mí, ahora cuando terminemos esta transmisión le voy a dar mi número de cuenta para que me la deposite. No le estoy diciendo eso, porque el problema no es el dinero. Una gran científica, Madame Curie, decía, en el mundo nada debe de temerse, lo que hay que hacer es entenderlo. Y si usted entiende cómo debe ser un buen mayordomo o administrador del dinero, entonces usted no tiene ese problema. El problema es cuando la persona se ve inmersa y absorbida por esa avaricia al dinero. No le importa su familia, por tener 2, 3 trabajos, por trabajar 20 horas al día, descuida cosas que son muy importantes, descuida su relación con Dios. Eso es lo que Jesús quiere evitar, que pongamos a las riquezas antes que Él, porque las riquezas para muchas personas se convierten en ídolos. Y si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. No puedes poner nada en medio de Dios
y de usted. El apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No está diciendo el dinero, Pablo está diciendo el amor al dinero. Es esa codicia, es esa avaricia, es ese sentimiento enfermizo, es cómo daño yo a la otra persona, cómo le quito lo que la otra persona tiene para dejármelo yo. Eso es lo que Dios no soporta. Y dice el apóstol Pablo, hay quienes han dejado la fe. Vean lo que llega a provocar el amor a las riquezas. Dejan la fe por correr tras correr por las riquezas, dice Pablo. Y cuando hacen esto, lo único que logran es causarse para sí mismo muchísimos sufrimientos. Eso es lo único que el hombre logra cuando corre de una manera desmedida, desproporcionada, por la plata, por el dinero, por tener más que los demás. Lo único que se va a causar son males. Salomón lo decía. Salomón, que fue el hombre más rico del mundo, nunca ha existido hasta el día de hoy un hombre tan rico como lo fue Salomón. El reino de Israel nunca fue tan grande, territorialmente hablando, económicamente hablando, como lo fue en la época de Salomón. Y aún así, Salomón, al final de los finales, llegó a decir: mejor bocado seco y en paz que casa llena de provisiones y en un puro pleito. Salomón se refirió al dinero de muchísimas maneras. Mejor gozarse de lo que usted gana, de lo que usted obtiene de una manera honesta, que estar preocupado por todo aquello que se roba. Porque, hermano y hermana, las platas mal habidas son un problema para la persona, porque usted anda viendo ladrones en todo lado, usted anda viendo quién le roba, usted no duerme feliz, usted no está tranquilo. Salomón también lo decía: al rico el dinero no lo deja dormir. Y no estamos en contra del dinero, lo que sí estamos en contra es del amor al dinero. El acontecimiento número 62 de 250 acontecimientos de la vida de Jesús que tenemos que analizar todos los lunes a través de su espacio En Paz Me Acostaré, está relacionado con las preocupaciones. Si algo nos está comiendo hoy en día las entrañas, los pensamientos, las emociones, los sentimientos y hasta una buena relación con Dios, son las preocupaciones. Esa es una de las armas que Satanás sabe utilizar de una manera tan efectiva contra el ser humano, que los hijos de Dios no escapamos de eso. Recuerde usted que este entrenamiento de Jesús para sus discípulos son para hijos e hijas de Dios. Aquí Jesús no le está hablando al inconverso que está allá afuera. Jesús no le está hablando a aquella mujer que no quiere nada con Dios. Jesús le está hablando a su gente. Le está hablando a usted y me está hablando a mí, que tenemos años de caminar con el Señor, pero que sin embargo muchas veces somos tentados por el enemigo en todas estas áreas. Y algo que también hace mucho daño al hijo y a la hija de Dios son las preocupaciones. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a almorzar mañana? ¿Qué ropa me voy a poner mañana? Hermano y hermana, no sabemos si esta noche va a ser nuestra última noche. No sabemos si mañana en la tarde ya vamos a estar bajo tierra. Es que la vida humana es tan frágil. Si nosotros pudiéramos aprender que esa vida es tan frágil y no se necesita ser un inconverso para morirse, porque los cristianos se mueren. Hace un par de semanas, personalmente tuve que enterrar en menos de una semana a 2 personas cristianas. A 2 personas que conocían de Dios. Los cristianos se enferman, los cristianos se mueren. ¿Quién dijo que no? Y también un problema enorme son todas esas preocupaciones que vienen sobre los hijos e hijas de Dios. Y por eso es que Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 32, hablando de ese tema: hermano y hermana, si Jesús lo está hablando, hay que ponerle atención. Nosotros muchas veces creemos que la Biblia es anticuada. Nosotros muchas veces creemos que simplemente la Biblia fue escrita para una época y que hoy no sirve para nada. Pero si Jesús en esta noche te está diciendo que no te preocupes, es porque Él tiene
todo poder y toda autoridad para hacer esta afirmación. ¿Qué dice Mateo capítulo 6? Jesús textualmente dice: no se preocupen, no se preocupen. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo usted y yo? Preocupándonos. No se preocupen. Y yo en esta noche también me estoy predicando a mí mismo, porque yo también en muchas ocasiones me preocupo de muchísimas cosas, como también a usted le ocurre. Pero Jesús nos está hablando en esta noche a usted y a mí para que no nos preocupemos. Ahora, no nos preocupemos de qué. Continuemos la lectura. No se preocupen si van a tener suficiente alimento, bebida o ropa. ¿Cuáles son las 3 necesidades básicas del ser humano? Por supuesto, el alimento, el que beber, en ese caso el agua, que tal vez es el líquido más importante para usted y para mí, y también la ropa. ¿Con qué vestirnos? Son las 3 necesidades básicas del hombre. Entonces Jesús, para ilustrar mejor lo que está recomendando que no hagamos, utiliza entonces una serie de figuras o símbolos, o hace algunas analogías con cosas que se conocían en el contexto histórico y que usted y yo también conocemos, porque recuerde que uno de los métodos de enseñanza de Jesús era precisamente utilizar elementos que fueran conocidos por sus oyentes. Hermano y hermana, Jesús enseñaba de una manera clara, de una manera diáfana, que la gente entendiera. Así es como usted y yo tenemos que transmitir también el mensaje. Y hay cosas que los oyentes conocen y que los van a captar fácilmente. Vean el ejemplo que pone Jesús. No se preocupen por el alimento, por la bebida o por la ropa. Y les voy a decir por qué. Los pájaros, dice Jesús, miren los pájaros. Habían pájaros en la época de Jesús, como hay pájaros en esta época. Y Jesús dice, cuando usted ve un pajarito, los pajaritos no plantan, los pajaritos no cosechan, los pajaritos, dice, no guardan comida. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial los alimenta. Es increíble cuando usted se toma un poco de tiempo de su ajetreada vida, porque le voy a recomendar también, salga un poco de tanto enredo, de tanta cosa en la que usted se mete todos los días. Váyase y conéctese con la naturaleza, póngase a ver cómo los mismos animales siempre tienen provisión de Dios, porque Dios siempre les provee lo que ellos necesitan. Y dice Jesús, miren los pajaritos, y aún así mi Padre Celestial los alimenta. Dice Jesús en el texto, ¿acaso con todas las preocupaciones que usted tiene, hablándole a usted y a mí, usted puede añadir un solo momento en su vida? ¿Quién puede añadirle 10 centímetros más a su estatura? Si usted mide 1,50 m y ya tiene 35 años de edad, usted ya no va a crecer más, por más que usted se esfuerce. Entonces, ¿por qué usted se preocupa por cosas que realmente hasta a veces ni valen la pena? El 90% de sus preocupaciones casi nunca llegan a suceder. No sé si usted lo sabía. Nos preocupamos por un montón de cosas que después de que han sucedido decimos, qué lástima el tiempo que perdí preocupándome por algo que al final no ameritaba preocupación. ¿Por qué preocuparse por la ropa? Dice Jesús. Ok, hablemos de la ropa, ya hablamos del alimento y vimos el ejemplo de los pajaritos. Ok, ahora vamos a hablar de la ropa. Ustedes sabían que los lirios del campo, no sé quién ha tenido la oportunidad de ver esas bellezas de flores en aquellos campos, en aquellas llanuras, y Jesús dice, vean los lirios del campo. Dice, no trabajan ni cosen su ropa. Ahora, y si Dios cuida también las flores, así como cuida a los pajaritos, seguro que también va a cuidar de ustedes. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque usted y yo valemos más que cualquier cosa creada por Dios. Le voy a decir algo. La creación más maravillosa que Dios llevó a cabo fue el hombre y la mujer. La cereza del pastel en la creación de Dios fue el hombre y la mujer. ¿Por qué creó al hombre hasta el último día? Porque los 5 días anteriores empezó a ordenar
a crear las condiciones necesarias para que cuando viniera su mejor criatura, tuviera todo aquello que necesitaba y que no se molestase en nada, sino que simplemente el hombre lo que tenía que hacer era estirar la mano. Comía lo que quería, disfrutaba de un aire limpio, se podía bañar en aguas increíblemente saludables. Todo lo tenía a su favor, porque el hombre es la criatura más importante de Dios. Y si todavía no me cree lo que le estoy diciendo, déjeme decirle que para que Dios se haya desprovisto de su Hijo único, porque Dios solo tuvo un hijo, usted y yo somos hijos adoptados, pero para que Dios se haya despojado de su único hijo, de lo que Él más amaba, y lo haya ido a entregar para que lo masacraran, para que lo asesinaran brutalmente de la manera que lo hicieron por usted y por mí, hermano y hermana, algo tenemos que valer usted y yo para el Señor. Y Jesús está diciendo que si Él se preocupa por los pajaritos para que coman y por los lirios del campo para que se vistan, con mucha más razón Dios se preocupa por usted y se preocupa por mí. Entonces, no tenemos que estar preocupados. Y entra a hablar en el mismo pasaje acerca de algo que se llama fe. ¿Por qué hay tantas preocupaciones en nuestra vida? Porque no tenemos fe. O hay fe o hay preocupaciones. Las dos no coexisten simultáneamente. Si estás preocupado es porque no tienes fe. Si tienes fe, nunca vas a estar preocupado. Así de simple. Y Jesús viene y les dice en Mateo capítulo 6, no se preocupen. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Esas cosas, dicen Jesús, dominan el pensamiento de los incrédulos. O sea, los únicos que se preocupan por esas cosas son aquellos hombres y mujeres que no son hijos e hijas de Dios. Y ponga mucha atención a lo que estamos diciendo en esta noche. Aquella persona que se preocupa en demasía por lo que va a suceder mañana, por el recibo de la luz que tiene que pagar, porque no sabe si esa pandemia lo va a dejar sin trabajo, ¿qué va a suceder? Esa incertidumbre que hay a nivel de mundo y a nivel de país. Las personas que se preocupan por esas cosas se llaman incrédulos. Y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Porque algo que tienes que hacer para obtener la vida eterna es creer. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Es que cuando crees en Jesús, hermano y hermana, lo estás apostando todo para Él. Y toda aquella incredulidad queda de lado. Entonces, si eres una persona que crees en Jesús, eres hijo de Dios. Pero si eres una persona que estás constantemente en preocupaciones, insatisfecha, insegura, es porque no le has entregado todas esas áreas a Dios, que es el que las controla. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás lo va a añadir. Éxodo 23:25 lo leíamos ahora. Sirve solamente al Señor tu Dios y Él va a suplir tu alimento, tu bebida, y va a alejar de ti toda enfermedad. Mateo 6:32. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Si usted es mamá o usted es papá, ven qué interesante es la analogía del padre y el hijo. El papá sabe lo que el hijo necesita. Cuando ya se acerca la hora del almuerzo y el niño empieza a dar vueltas, revolcando si hay una galleta, si hay un pedacito de pan, usted sabe que su hijo está en ese momento necesitando ingerir alimento para nutrir su cuerpo, y usted como papá inmediatamente, hasta sin que su hijo se lo pida, usted va y le prepara el alimento y le suministra el alimento a su hijo, porque usted sabe lo que su hijo necesita. Y así en diferentes áreas de él. Si usted sabe que a su hijo le duele la cabeza, inmediatamente busca una pastilla para el dolor de la cabeza y se lo da antes de que el hijo se la pida. Así trabaja Dios con usted y conmigo. Dios sabe todo aquello que usted y yo necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Pero lo más importante, dice Jesús en Mateo 6:32,
es que usted y yo, hermano y hermana, reconozcamos a Dios como único Rey y que hagamos lo que Él nos pide. Dios sabe lo que necesitas y está dispuesto a dártelo, pero Él quiere primero que te sometas a Él, que le busques a Él, que inviertas en su reino, y a partir de ahí Él suplirá todo aquello que te haga falta. Dice la palabra del Señor: Dios les dará a su tiempo todo lo que ustedes necesiten. Así que no se preocupen por lo que va a pasar mañana. Dejemos de pensar en el mañana. Es que en el año 2022 voy para los Estados Unidos. Ya estoy comprando el pasaje, ya estoy ahorrando dinero, ya voy a ir a Disneylandia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hermano y hermana, ni siquiera estamos viviendo el segundo tiempo del 2021. No podemos precisar qué va a pasar con el año entrante. Eso es algo que usted y yo tenemos vedado. Dice Jesús: no se preocupen por lo que va a pasar mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Mañana nos preocuparemos por mañana. Aquí no estamos hablando de que no hay que prever. Aquí sabemos que hay que planear, hay que ser previsorios, hay que guardar para cuando no haya. Eso estamos totalmente claros. Y esto, ponernos a pensar en eso, es atentar contra la inteligencia, porque no estamos hablando de eso. Lo que Jesús habla es de ese afán, de ese desasosiego. No estamos felices viviendo el hoy, pensando en el mañana. Viva el hoy. Mañana será mañana. Dice Jesús: recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Los problemas de mañana, hermano y hermana, los resolveremos mañana. Por ahora, vivamos hoy como si fuera el último día de nuestra vida, sirviéndole a Dios, trabajando en su obra, involucrado en los asuntos del reino. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Lo demás será añadido. Continúa Jesús, el acontecimiento número 63, hablando acerca de las críticas. ¿Qué es eso de criticar? ¿Qué es eso de señalar? ¿Por qué Jesús está interesado también en hablar de este tema? Lo vamos a ver en el próximo segmento, después de esa breve pausa. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo y en directo a través de su emisora web Vino Nuevo Radio y también el perfil de Facebook del Ministro de la Palabra, les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy contento por el privilegio que usted nos da de llegar hasta donde usted se encuentra por medio del mensaje de la palabra del Señor. Le traemos una palabra fresca. Hoy estamos hablando de Jesús y de algunas instrucciones que Jesús está dando a sus discípulos en ese entrenamiento intensivo que tiene que llevar a cabo en menos de 18 meses antes de su asesinato y su partida de este mundo. Yo no quiero dejar pasar por alto saludar a algunos hermanos que en esta noche nos están dando su preferencia. Nuestra hermana Victorina Osorto. Hermana Victorina Osorto, Dios te bendiga. Gracias por estar acompañándonos en esta noche. Nuestra hermana Lisbeth Mora y su esposo Don Gilbert, los bendecimos, que hasta ellos llegue toda la paz, todo el amor, toda la bendición del Señor. Los amamos mucho en el Señor. Nuestra hermana Marta Dimas, Dios te bendiga, hermana Marta, gracias por acompañarnos en esta noche. También Francis Oramuno anda por ahí. Dios te bendiga, Francis. Un saludo también a doña Doris y también a tu hermana allá Cinia en los Estados Unidos. Dios les bendiga a todos aquellos que están conectados en esta noche recibiendo la palabra del Señor. Críticas. Jesús le está hablando en el acontecimiento número 63 a los criticones. Hay personas que son criticones, criticonas y criticones. Tal vez eso no tiene que ver con usted. Tal vez eso no tiene que ver con su iglesia. Si no es así, pues vamos a predicarle
a la iglesia que queda a los 500 metros suya, o vamos a predicarle a su vecino. Tal vez eso no tenga ninguna relación con usted, pero bueno, Jesús lo habló y lo vamos entonces a referenciar en esta noche. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los va a tratar a ustedes como ustedes tratan a los demás. Vamos a ver. Si usted considera que aquella persona necesita un trato severo por la acción que cometió, X o Y, nada más imagínese lo que Dios va a pensar de sus propias acciones. Y usted no le va a poder pedir clemencia a Dios cuando usted no es clemente con la otra persona. Usted no puede convertirse en juez de otro, porque Dios se va a convertir en juez suyo. Y si usted es muy duro para juzgar a esa persona, Dios le va a juzgar a usted. Hermano y hermana, estoy leyendo la Biblia, yo no estoy inventando. Aquí ya todo está inventado. Aquí lo que estoy recordándoles las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué nos preocupamos hasta por los pecados de los demás? Estamos tan preocupados de quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Ese se va a salvar, ese no merece ser salvo. ¿Quién soy yo para determinar cuál persona es salva o cuál persona se va a condenar? Imposible. Dios nos libre de andar condenando a las demás personas. Es un tema entre cada persona y Dios. El Señor me ha llamado a llevar el mensaje de salvación. Punto. Ni siquiera puedo condenar. Aún más, el mismo Jesús dice: yo no vine a condenar a nadie. Jesús dice: yo vine a salvar. ¿Y por qué Jesús no vino a condenar a nadie? Hermano y hermana, porque el que se condena es uno solo. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús? A librar al condenado de su condena, valga la redundancia. Eso es lo que Él hace. Jesús no viene a condenar a nadie, porque el condenado ya está condenado por default. Entonces, si Jesús no condena, ¿cómo soy yo capaz de condenar a otras personas? De estar preocupado por los pecados de otras personas y paso por alto los míos. Ando viendo los pecados de los hijos del vecino y no estoy viendo los pecados de mis propios hijos. ¿Cómo es eso posible? Mateo 7, 3 al 5. El que tiene oídos en esta noche para oír, que oiga. ¿Por qué te fijas en la silla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia al tronco que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte esa astillita que tienes en el ojo, cuando tienes un garrote en tu ojo que no te deja ver? Volvemos al punto de partida. Habrá que ser súper espiritual para entender lo que el Señor nos está hablando. Necesitamos un grado de espiritualidad o un coeficiente intelectual de 200 no sé cuánto para entender lo que el sentido común nos está diciendo. Antes de ver las faltas de los demás, yo debo ver mis faltas. Entonces se cumple aquel adagio de mi abuela que dice: calladito, más bonito. No se enrede, no se busque problemas, y mucho menos con Dios. Hipócrita, dice Jesús, Mateo 7, 3 al 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad la silla del ojo de tu hermano. Entonces, primero es a lo interno, para poder entonces ver lo externo. Y eso es algo que muchas personas cometen: errores gravísimos, acciones dignas de amonestar por esos comportamientos que hacen en contra de los demás. No juzgue, hermano y hermana, para que no sea juzgado. Invierta mejor ese tiempo orando por esa persona. Que Dios le dé una palabra de ánimo, una palabra que la haga ayudar a esa persona. Pero no se enrede. Mejor revise a lo interno. Mejor
críe a sus propios hijos antes de andar criando hijos ajenos. Preocúpese por la casa, que hay un viejo dicho también que decía mi abuela: cada uno en su casa y Dios en la de todos. Acontecimiento 64 de 250 acontecimientos que tenemos que analizar acerca de la vida y ministerio de Jesús. Jesús habla de pedir, de buscar y de llamar. En esa línea, pedir, buscar y llamar. No llamar primero, no buscar primero, sino en ese orden: pedir, buscar, llamar. Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. Sigue pidiendo, dice Jesús, y recibirá lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Hermano y hermana, le voy a dar un consejo en esta noche que tal vez usted no me ha pedido. No soy de dar consejos cuando no me los piden, pero hay que aprender a leer. Cuando usted lee la Biblia, tiene que aprender a leer la Biblia tal y como la Biblia fue escrita y quiere enseñarnos. Vean lo que dice la Biblia: todo el que pide, recibe. ¿Ven qué bonito? Dios no manda a nadie con las manos vacías. El problema es que la Biblia no dice que usted va a recibir exactamente lo que usted pide. Volvamos a leer el pasaje. Todo el que pide, recibe. Ve, va a recibir algo. No dice todo el que pide va a recibir el 100% y exactamente lo que pidió. Mentira, la Biblia no dice eso. Y yo no voy a convertirme en un mentiroso en esta noche diciéndole que cualquier cosa que usted le pida a Dios, Dios se la va a conceder. Así no funciona. Todo el que busca, encuentra. No encuentra necesariamente lo que busca. Todo el que llama, se le abre la puerta. Lo que Jesús nos está diciendo en esta noche, para empezar, si le tomamos el lado bueno a la instrucción de Jesús, es que hay muchas personas que se rinden. Hay muchas personas que no piden insistentemente, vehementemente, de corazón y con fe, y por eso es que nunca reciben nada. Claro, de eso es de lo que está hablando Jesús. Usted no tiene que rendirse. Tal vez usted tiene años de estar orando por sus hijos, de estar orando por su esposa. No sé cuánto tiempo lleva usted pidiéndole eso al Señor. Hermano y hermana, Dios no te va a dejar con las manos vacías. Tarde o temprano el Señor contestará tu petición conforme a su voluntad. Porque es muy peligroso meternos a pedirle cosas a Dios que no están conformes a su voluntad y a su designio, que más bien en vez de beneficiarnos, podrían perjudicarnos. Y a sus hijos e hijas Dios nunca les va a dar nada que los vaya a dañar. Tenemos que reconocer en esa noche que somos muy torpes cuando pedimos. No sabemos pedir. Sin embargo, cada vez que pidamos, la tontera más grande que usted le pida a Dios, Dios a usted no lo va a devolver con las manos vacías. Por lo menos te va a dar una respuesta y te va a decir: vea, mejor reformule su petición y vuelva a venir aquí otra vez. El que pide va a recibir. ¡Qué hermoso! Nuevamente Jesús hace una analogía con el padre de familia y la relación del papá o la mamá con el hijo o la hija. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? Hermano y hermana, si su hijo le pide un huevito frito para comer, usted le va a dar una piedra. O sea, volvemos otra vez a utilizar el sentido común, el raciocinio. O de darle una culebra cuando le pide un pescado. El verdadero papá o la verdadera mamá nunca te va a dar algo que te dañe. Entonces, dice Jesús, vean qué interesante,
después de hacer esta analogía, ustedes que son bien malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos, aun siendo malos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Pero vean qué interesante, cosas buenas. Vuelvo a leer, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quien se las pida? Entonces, ¿qué le pides a Dios? ¿Le pides cosas buenas o cosas malas? Porque muchas veces yo puedo creer que le estoy pidiendo algo bueno a Dios. Uy, Señor, viera, quiero pedirte eso, que yo sé que para mí es bueno, y como usted mi papá me lo tiene que dar. No, un momentito, dice Dios. A ver, primero definamos qué es bueno y qué no es bueno. Y veamos a ver si eso es para ti o eso no es para ti. Hay cosas que no son para usted. Hay cosas que por más que usted se rasgue los vestidos, Dios nunca se las va a dar. Porque Dios conoce los corazones, conoce las intenciones y sabe que aquello, en vez de beneficiarnos, nos puede dañar, nos puede alejar de Él. ¿Usted sabía que muchas veces usted le pide serpientes a Dios? Hay creyentes que le piden escorpiones a Dios. Y usted me dirá, pero ¿en qué momento le pido yo un escorpión a Dios? Cuando estás pidiéndole algo a Él que crees que es bueno para tu vida y Dios sabe que eso nunca va a ser de bendición para ti. Y si eres hijo e hija de Dios, deberías discernir aquello que te va a bendecir o aquello que no te va a bendecir. Por eso es que gracias infinitas a Dios, que aunque usted y yo nos equivoquemos en pedir, porque nos hemos equivocado N cantidad de veces pidiéndole a Dios algo, revise sus oraciones. Muchas de nuestras oraciones son solo una pura pedidera. Vamos a tener que ver, o más bien al contrario, creo que ya lo vimos el lunes anterior, la oración modelo. Y la vamos a ver después otra vez. Elementos de la oración. ¿Cómo empieza tu oración? Señor, necesito eso. Señor, me hace falta tal cosa. Señor, repárame aquí. Señor, ayúdame allá. Señor, eso. Señor, el otro. ¿Qué por mi hijo? ¿Qué por mi hija? Una oración modelo debería empezar con una acción de gracias. Gracias por el café que me tomé hoy. No te estoy pidiendo el café de mañana. Te estoy agradeciendo por el café que me tomé hoy. El profeta Samuel decía, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí. Y si Dios te ha ayudado hasta aquí, hermano y hermana, mañana también lo va a hacer. Gracias infinitas a Dios, que aunque nos equivoquemos en pedir, Dios nunca se equivoca en dar. Eso usted puede ponerle la firma. Somos pésimos pidiendo, equivocados de un extremo a otro pidiéndole a Dios. Terribles. Pero si hay alguien que no se equivoca cuando da, ese es Dios. Entonces no te enojes por aquello que Dios no te ha dado. Más bien yo creo que deberíamos agradecerle a Dios por tantas bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Aprendamos a ser agradecidos. Creo que hoy es un buen momento para reflexionar acerca de ser hijos e hijas agradecidos con Dios. Primero por su gracia. Recordemos que la gracia es recibir algo que no merecemos y que más que la salvación. Pero también agradezcamos por su misericordia, porque la misericordia es no recibir algo que merecemos. ¿Y qué merecemos usted y yo? El castigo eterno. Pero por su misericordia no recibimos aquello que tenemos que recibir. Entonces yo creo que hoy es una noche importante para reflexionar en todo lo que Dios nos da, en lo que Él nos repara, en lo que Él ha hecho con usted y conmigo hasta este día. Jesús, dentro de ese entrenamiento con sus muchachos, menciona también un tema muy interesante, que yo creo que ya lo habíamos visto. Hay un mensaje que hemos desarrollado anteriormente y que se encuentra en nuestra carpeta de videos, que se llama la regla de oro. Analizamos a nivel de detalle qué es eso de la regla de oro. Textualmente no aparece en la Biblia.
La regla de oro fue un enunciado que se adoptó allá por el siglo XVII con algunos pensadores y traductores de la Biblia. Pero Mateo capítulo 7, versículo 12, nos habla qué es la regla de oro. Dice Mateo 7:12. Y se lo está diciendo Jesús a sus 12 muchachos. Y lo está escuchando toda la multitud que está apiñada alrededor de él, como usted y yo lo estamos escuchando en esta noche. Haz a los demás lo que quieres o lo que quieras que te hagan a ti. Jesús le dice a sus muchachos, hagan ustedes con los demás como ustedes quieren que los demás hagan con ustedes. Se lo leo en otra versión. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. En el mensaje que está en nuestra carpeta de videos, hicimos un análisis de que en las religiones y culturas anteriores, ese enunciado se veía de una manera negativa. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. ¿Vio qué fácil? Yo no hablo del vecino para que nadie hable de mí. Yo no le hago daño a nadie para que nadie a mí me haga daño. El problema es que la regla de oro no funciona así. No funciona de una manera negativa, funciona de una manera positiva. Yo voy a tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Si alguien toca la puerta de mi casa y me pide un plato de comida, yo no le voy a dar los desperdicios que iba a echar en la basura o que le iba a dar a los perros que pasan por la calle. Yo le voy a dar de mi comida, le voy a dar de lo que yo voy a almorzar. ¿Por qué? Porque si yo fuera una persona que está necesitando ese plato de comida, a mí me gustaría que no me dieran desperdicios. ¿Qué pasaría si fuera su hijo el que está tocando la puerta y pidiendo un plato de comida? ¿Le gustaría a usted que le den esos desperdicios a su hijo? Por supuesto que no. Entonces Jesús dice, yo voy a tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Por eso es que la declaración que Jesús hace de la regla de oro es una declaración positiva. Hermano y hermana, tratemos a los demás como quisiéramos nosotros ser tratados en todas las áreas de nuestra vida. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo está demandando Jesús. Porque tarde o temprano, todo se devuelve. Tarde o temprano, usted va a estar en una situación de necesidad, que si usted no suple en ese momento la necesidad de otro teniendo para suplirla, tarde o temprano usted va a estar en necesidad y no va a encontrar a nadie que lo haga. Porque hermano y hermana, hoy estamos arriba, mañana estaremos abajo. No sabemos las vueltas de la vida. Usted hoy está sano, mañana probablemente estará enfermo. Usted hoy tiene, tal vez mañana no tenga. Usted hoy ríe, tal vez mañana llore. Salomón lo decía, tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Ojalá que mañana cuando usted necesite, haya para usted, por lo que usted en ese día se desprendió por ayudar a otra persona. Tal vez hay gente, y no estoy hablando solo de dinero, tal vez hay gente que necesite una palabra de oración, una palabra de ánimo, una llamada telefónica. Si puede hacerlo en esta noche, hágalo. Acontecimiento 65. Lo vamos a ver de hoy en 8 días, si el Señor lo permite. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque nos habla de muchísimas maneras y porque en ella siempre encontramos el alimento espiritual para saciar nuestra sed, para llenar nuestra alma. Gracias por lo que nos has hablado en esta noche, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y que nuestros hermanos y hermanas que nos han sintonizado a través del audio y video hayan podido ser edificados con amor en tu palabra. Te honramos y te agradecemos en esta noche por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos para que continúe con nosotros en su emisora Vino Nuevo Radio. El próximo miércoles a las 8 de la noche, lo estoy invitando. Vamos a hablar de la iglesia. Y vamos a hablar un tema que he titulado La iglesia está en crisis. ¿De victoria en victoria? No, no es así.
La iglesia de hoy se encuentra en crisis. Están pasando muchas cosas a lo interno de la iglesia. Estadísticas recientes de demografía determinan que cada vez son menos los cristianos que, por lo menos en nuestro país, viven. Los cristianos van en descenso y los que no creen en Dios van en aumento. ¿Y qué responsabilidad tiene la iglesia? De eso hablaremos el próximo miércoles a las 8 de la noche, y lo vamos a hacer a la luz de las Sagradas Escrituras. Por mi parte, yo lo bendigo en esta noche, hermano y hermana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.